Dear Gennaro, I am not able to attend the celebration in memory of Mac, but may I say a few words about him? I knew Harold McIntosh well during the 1950s, both at Cornell and afterward, briefly, at Rias in Baltimore. He adopted me as an unofficial student, teaching me much about matrices, so much and so well that many of my future scientific accomplishments would make good use of my Harold-induced fluency with small matrices and the groups they represent. We first met at Cornell soon after my arrival in Ithaca in 1950. Me a freshman physics major, he a graduate student. He introduced me to the study of groups, their matrix representations and applications to physics. At the time, he was writing a book on the subject, which may never have been finished. Our friendship continued later on, while he and briefly I were at Rias. The matrix fluency I learned from Mac turned out to be vital to much of my subsequent work. I often recall his excitement about physics and mathematics, his enthusiasm as my unofficial tutor, and his pride at acquiring one of the earliest IBM Selectronic typewriters. I deeply regret the rarity of our encounters during his productive Mexican decades. Best, Sheldon Lee Glashow. My name's Andy Winshaw, and I've been asked by Gennaro to say a few words about Harold McIntosh. It's a very interesting history that we've lived through. First of all, I wrote a book in '92 and called The Global Dynamics of Cellular Automata. And I was fantastically amazed and gratified when Harold McIntosh wrote a commentary on it, which I just found out by accident. This was a commentary that was rolling on for several months or years with various episodes. Now, I was... when I went to the Santa Fe Institute, where I was for quite a while, I promised myself that I would visit Harold McIntosh. And in fact, I flew my little Cessna to Puebla in 2002, and I met Harold, and we had an amazing all-day seminar. And I just found it so touching that his students were kind of in awe of Professor McIntosh and looking after him. They really loved him, and his lab was kind of in the middle of a bunch of like in a forest, like in a jungle, and full of character. So I'm really happy to have been asked to say a few words. I did actually meet Harold again in 2011 when he was quite frail and sort of looked after by his students. Anyway, this whole episode, which lasted years, led to various collaborations, including with Jose Manuel Gomez Soto. And, it's been a very important period in my life. So I do wish all the best to the museum that's been founded in his honor. Thanks. Dear friends, this is Kenichi Morita speaking. It is a great pleasure and honor for me to give a message for the opening of the Harold McIntosh Computer Museum. I met Professor McIntosh in 2011 in Puebla. It was indeed a joy to have a time with him in Puebla. He is a great computer scientist, in particular in the theory of cellular automata.
It is very nice to have a computer museum that exhibits many computers used by Professor Macintosh. From these computers, we can imagine the works and legacy of him. Thank you for inviting me to this celebration, and may the Harold Macintosh Computer Museum inspire curiosity, innovation, and a passion for discovery in all who visit. Keiichi Morita, Hiroshima University. Thank you. Hola, soy Adolfo Guzmán. Les voy a platicar una anécdota que sucedió con Macintosh. Él quería construir una máquina de Lisp. Él me estaba dirigiendo mi tesis, que es Convert, un lenguaje sobre Lisp. Entonces, para pedir ideas, fuimos a varios lugares. Fuimos a Princeton, fuimos a Yale, fuimos al MIT, fuimos a varias empresas a pedir consejos de cómo construir una máquina cuyo lenguaje de máquina fuera Lisp. Y llegamos al MIT. Y pues ahí hicimos preguntas y yo era el ayudante de Macintosh y me pareció que era una escuela buena. Le digo, oye Macintosh, esta escuela debe estar avanzada. Le digo, aquí tienen Lisp, porque en México teníamos una versión de Lisp, el Lisp que Macintosh hizo, que se llamaba MB Lisp, Martin Baltimore Lisp. Y que me dice Macintosh, Adolfo, aquí se inventó el Lisp. Ah, caray, digo yo. Entonces, mi opinión por esa escuela aumentó y como varios de mis libros en la CIME eran de teoría electromagnética, de circuitos eléctricos hechos en el MIT, pues digo yo, pues esta es una buena escuela. Y eso se los quería narrar, es una aventura que sucedió con Macintosh en 1964. Gracias. Hola a todos, soy General Juárez Martínez y tuve la oportunidad de conocer a Mac en 1996, en un verano de la investigación realizado en el Departamento de Microcomputadoras del Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla, por invitación del profesor Sergio Víctor Chapa Vergara. En ese verano lo realicé con mi gran amigo y colega Juan Carlos Ectú Mora, donde tuvimos la oportunidad de aprender varios temas con Mac, entre ellos computación, matemáticas, física, flexágonos, graficación por computadoras, un programa que él había desarrollado que se llamaba Plot, Rec, historia, sistemas complejos, autómatas celulares y algunas discusiones teológicas que a veces, bueno, yo recuerdo que terminaban hasta las 2 de la madrugada. Y era recurrente en los veranos o cuando iba a visitarlo. Recuerdo equipos de computación en particular. Para mí fue un cambio importante en mi vida en varios aspectos. Mac no solo fue un gran profesor para mí, también fue un gran amigo y una persona que me enseñó con mucha intensidad la honestidad y la dedicación a la ciencia. Recuerdo 2 equipos de computación que marcaron mi carrera científica. El primero fue la computadora CAMPC, una computadora que trabajaba con 2 monitores y servía para simular diferentes tipos de autómatas celulares. Esa máquina sin duda era la única en México, ya que originalmente fue desarrollada en el MIT por Toffoli y Margolis a mediados de los años 80. Mac había desarrollado programas como Camex, que podían simular autómatas celulares de cierta complejidad, principalmente motivado por las reglas de tipo Life, de este autómata celular muy famoso desarrollado por Conway en los años 70. Bueno, para mí fue fascinante explorar parte de esos universos artificiales en esa computadora en aquel tiempo. El segundo equipo que definió mi estilo de programación y donde prácticamente desarrollé todos mis programas fueron las computadoras Next. En lo personal nunca había visto ninguna de esas computadoras en mi vida, y cuando llegué a ese verano de la computación con Mac, finalmente pude verlas, conocerlas. Además, Mac nos enseñó el lenguaje de programación Objective-C
Y ahí aprendí programación orientada a objetos y el modo gráfico con objetos, utilizando Power and Interface Builder, recuerdo, que venían instalados en el sistema operativo NextStep. Bueno, en los últimos años de vida de Mac, yo entré a trabajar a la Escuela Superior de Computación del Instituto Politécnico Nacional, y a partir de esa fecha cada semestre realizaba un viaje al SCOM, al departamento de computadoras, para llevar a mis alumnos a conocer lo que fue en ese entonces el Museo de la Computación, que coordinaba y manejaba el profesor Pedro Hernández, sin duda otro gran amigo y colega de Mac, pilar también del departamento de microcomputadoras. Estos viajes yo los realicé durante varios años, casi una década. Y bueno, finalmente recuerdo el día que murió Mac, porque ese día llegué con mis alumnos a la visita del museo, y mientras ellos disfrutaban del museo, el arquitecto Rodolfo del Razo me llevó al hospital a despedirme de Mac, a hablar con él, aunque él, pues bueno, prácticamente pues ya no decía ninguna palabra. Y precisamente cuando ya veníamos saliendo de la ciudad de Puebla, íbamos entrando a la pista, el arquitecto Rodolfo pues fue quien me avisó que Mac precisamente había acabado de fallecer. Bueno, para mí fue un honor conocer a Mac. Me siento una persona privilegiada. También fue un honor haber sido su alumno. Y qué puedo decir, es un placer conocer que el legado de sus computadoras fue recuperado y abierto como un museo nuevamente. Muchas gracias.